Saludos y bienvenidos a En Serio Book Podcast. Mi nombre es Maribel y en el día de hoy estamos con la autora Rita Isabel Collazo Vázquez, quien nos acompaña en la sección Review by Authors. Así que vamos a dar la bienvenida nuevamente a nuestra autora invitada. Saludos, ¿cómo estás? Saludos Maribel, qué bueno sentarnos a hablar de nuevo. Lo mismo digo, me alegra mucho verte de nuevo en el espacio. Rita, para aquellas personas que no te conocen, ¿verdad? Para aquellos que nos están escuchando y nos están viendo, recuerden que Rita está como invitada nuevamente en nuestro programa, así que cualquier cosita, si menciona algo que quieran saber extra, lo pueden ver en el otro video, pero de todas maneras Rita nos va a decir un poquito sobre ella. Cuéntanos, Rita. Sí, pues nada, yo soy una lectora que a veces escribe. Eh, es como yo me presento cuando estamos así conversando de letras. Y además soy responsable del imaginario que llamamos libros pasajeros, que si quieren conocer lo que es, pueden visitarnos a librospasajeros.com. Y ahí está toda nuestra historia. Perfecto, Rita. En el día de hoy nos vas a estar hablando sobre otro libro, un segundo libro. Y tiene un título bien particular. Cuéntanos. 13 puntos de araña. Te contaba la otra vez que, como verás, me encanta el número 13 y está, de alguna manera, está plasmado en casi todos los trabajos que realizo de gestión literaria, como yo le llamo. Y muy interesante porque usualmente cuando estoy en el proceso de escritura, los títulos puede ser que surjan o antes de escribir o en el proceso o es de repente una línea dentro de la historia, aunque por lo general es antes, pero tiene que ver con lo que estoy escribiendo. O sea, de repente, como te contaba la vez anterior de Legión de Niñas, pues el nombre surge por la idea de lo que quiero desarrollar, ¿verdad? Sin embargo, con 13 puntos de araña, tengo que decirte que el título nació antes, mucho antes de yo siquiera pensar en que iba a escribir esta historia de 13 puntos de araña. Yo quería ponerle algún libro o algún cuento que escribiera ese título. Ok. Y entonces lo tenía ahí guardadito. Y viene de una anécdota de mi niñez. Cuando yo era pequeña, tendría como unos 7 años, yo quería aprender a tejer con bolillos en mundillos, porque mi abuela tejía en mundillos. Y yo le pedí a mi abuela que me enseñara. Y por lo que yo quería aprender era porque yo quería hacer el punto que se llamaba el punto de araña. La realidad es que lo único que aprendí fue el punto básico, no aprendí a hacer el punto de araña, pues porque mis destrezas con los bolillos no era tan buena. Los bolillos son los que son los dos. Los palitos, A los son dos. ¿verdad? El fundillo y entonces están los palitos. Pues yo no soy muy diestra, ¿verdad? Así que yo decidí que mejor voy a tejer con palabras. Así que mi manera de tejer para seguir la tradición familiar pues ha sido con palabras, no con bolillos en el mundillo. Pero siempre me quedé con esa idea de escribir una historia que se llamase 13 puntos de araña. Eh, Cuando estoy en mi proceso de estudiar la maestría en creación literaria, pues al final, pues uno tiene que hacer una tesis de creación literaria, un libro. Y en mi caso yo quería hacer un libro de cuentos y dije, pues este es el momento de utilizar el título que lleva ahí añejándose. Y así es que nace 13 puntos de araña sin tener la menor idea al principio de cuál sería la historia. Así que así es que nace ese título que te parece tan curioso. Interesante. Entonces, ¿de qué trata 13 puntos de araña? Hmm. Pues mira, te voy a leer lo que dice la parte de atrás del libro. Es como un acertijo. Dice 13 puntos de araña, 12 relatos en 9 cuentos que se entrelazan justo en la frontera entre el cuento y la novela para ocultar la 13ª historia. Así que es como un acertijo, ¿verdad? 13 puntos de araña desde su inicio es eso, un acertijo, es un guiño, un tributo a lo que es la literatura detectivesca. Específicamente
la escritora Agatha Christie. Así que 13 puntos de araña, esa es la línea. Sin embargo, como conversábamos anteriormente, a mí lo que me gusta es trabajar lo cotidiano, lo que es insignificante, ¿verdad? Lo que es común y corriente, y encontrar dentro de eso que es común y corriente lo extraordinario, lo fantástico, la rareza. Ujú. En el momento en que yo decido que iba a hacer un tributo a lo que era la literatura detectivesca, yo no sabía en lo que me estaba metiendo, porque no es lo mismo Ok. ser una lectora que le encanta leer, ¿verdad? Literatura detectivesca a tu escribir literatura Ujú. detectivesca. Y en mi caso, mi literatura, ¿verdad? Lo que yo escribo, mis letras son absurdas o fantásticas, pero no son necesariamente, aunque se inspiran y trabajan en lo cotidiano y en la realidad, siempre tiene ese elemento fantástico. Entonces, cuando uno trabaja literatura detectivesca, realmente se enraiza en la realidad, sin adornos, sin fantasía. Ujú. Así que adentrarme desde mi proceso que es totalmente fantástico a una escritura que es de la realidad social y que es ese elemento que rompe con el orden, ¿verdad? Ese es el acto criminal. El acto criminal es ese momento en que se rompe con el orden social o de la realidad, pues fue bien difícil. Yo no sabía, ¿verdad?, cuán difícil se me iba a hacer. Además que dentro de la literatura detectivesca hay ciertas fórmulas que se siguen. Así que cuando yo empecé, esa era la idea, ¿verdad? Ujú. Escribir literatura detectivesca. Yo no sé si lo logré, así que yo decido que cuando hablo del libro, que es un guiño, esto es un guiño a lo que es la literatura detectivesca, siempre está el elemento fantástico. No pude, por más que intenté no escribir de manera absurda, por más que, no que intenté no, ¿verdad? Integrar esos elementos fantásticos, están ahí. Y yo creo que eso es lo que hace interesante el libro. Eh, y es una invitación al lector a que se convierta en detective también. Porque como mencioné, son 9 relatos, ¿verdad? Son 9 cuentos, pero a su vez dentro de uno de los cuentos hay varios relatos, así que se convierten realmente en 12 relatos. Pero el 13º, que es el que se llamaría 13 puntos de araña, que narra la historia del personaje recurrente, de la protagonista en todos los cuentos, que se llama Carlota y su hermana Luisa, que son estas viejitas de unos 70 y pico altos, casi 80, que desentrañan misterios en los espacios cotidianos, en los espacios domésticos cercanos donde ellas viven, que en ese momento vivían en Río Piedras. Así que ellas empiezan a desentrañar misterios a su alrededor, pero a la misma vez el lector va conociéndolas poco a poco en cada uno de los cuentos y crea, ¿verdad? El lector se convierte en gestor de esa 13ª historia. Así que 13 puntos de araña invita al lector a convertirse también en la voz narrativa. Ay, qué interesante. No puedo. Y Yo a sé. ver, en algunos cuentos Carlota simplemente es un personaje secundario, pero en otros es, ¿verdad?, un personaje más activo, pero es esta viejita entrometida, ¿verdad?, que va desentrañando las historias que están ¿verdad?, en su cotidiano. Bueno, yo te voy a decir una cosa. De las cosas más difíciles de hacer en este espacio de Review by Authors es el hecho de conocer tantas historias y uno querer leer todo. Me imagino, me imagino. Así que estoy sufriendo en mi interior. Anyway, este, so, ya me contaste cómo surgió este libro, y el proceso, o sea, el tiempo para hacer, porque la, ¿verdad? Tengo entendido yo, y cada cual fluye diferente porque ya en este caso ya tenías la experiencia del primer libro, pero el Ujú. tiempo para hacer este libro, este, tuviste que hacer un research o nuevamente releer los libros de Agatha Christie como para tú volver a decir, ah, mira, puedo añadir estos elementos, no sé, cuéntame por ahí. Bueno, una de las cosas que es bien importante cuando uno se, se traza el reto de quizás
crear un tributo a uno de los escritores favoritos de uno, es alejarse totalmente de ese escritor. Si no, se convierte en una copia, y esa no es la idea cuando estamos haciendo literatura. Uno quiere eh, integrar la novedad. Así que, aún tengo que, sí, debo decirte que yo creo que yo empecé la tesis, o sea, sí, a redactar 13 puntos de araña, yo creo que sería como en el 2016, porque comencé. eh, a mí me acompañaron todos esos años los 13 libros de Agatha Christie, que tienen el personaje que me inspiró a crear a las hermanas Carlota y Luisa, que son gemelas de mis libros. El personaje que me inspira es Miss Marple, que es una viejita que también teje, pero allá es con aguja. Aquí Carlota teje, pero con mundillo. Ah, no te mencioné eso. Carlota es una viejita entrometida que teje en mundillo. Pero en el caso de Miss Marple tejía con aguja. Eh, Así que esos 13 libros que aparecen en Agatha Christie, ese personaje, me acompañaron. Yo los tenía en mi cuarto. Y de hecho, el día que hice la defensa de tesis, yo llevé todos mis libros, que no son míos, son de mi mamá. Mi mamá tiene la colección de 80 y pico de libros de Agatha Christie, y ella me los prestó durante ese proceso de escritura para que yo los tuviese cercanos a mí. Pero no los releí, ¿verdad? Porque la idea era alejarme de los procesos, y además no hay manera de uno imitar la maestría de Agatha Christie, que te mantiene al borde de tu querer seguir leyendo para descubrir qué es lo que ocurre, ¿no? No hay manera de uno acercarse a esa maestría. Así que en ese sentido, pues sí me acompañaron, pero no necesariamente como para sacar ideas de ellos. Eh, sí estuve investigando un poco sobre lo que es el género detectivesco, sobre qué elementos deben estar dentro de la escritura del género, pero igual una vez terminé esas lecturas, vamos a llamarles teóricas o académicas, las solté, porque en el momento de sentarse a escribir y a crear, pues eh, es importante uno hacer la búsqueda y la investigación, pero hay momentos en que también hay que dejarlo a un lado y dar este espacio a la creatividad. Este proceso, a diferencia de Pasajeros, ¿verdad? Que te contaba la vez anterior, que como semblanza o 6 relatos pasajeros que luego se transforman en Pasajeros, el proceso fue lúdico, ¿verdad? Bien, esa parte recreativa de juego, de cazar ideas, de capturar historias, casualidades, ponerle la lupa. En este caso fue un proceso un poco más denso y más complejo por diferentes razones. Primero porque era una tesis académica, así que en ese sentido había la presión del tiempo y la presión de lograr seguir unos parámetros establecidos, ¿verdad? Académicamente, de lo que es o no es un cuento y demás. Y en mi caso, que me gusta jugar con las guardarrayas entre un género y otro, porque como verás, en 13 puntos de araña, aunque es un libro de cuentos, también el acercamiento puede ser como una novela. Pues yo tenía que ser muy cuidadosa para que, ¿verdad?, me aceptaran la tesis. Así que era ese juego entre seguir las reglas y romperlas, pero romperlas bien, romperlas con conocimiento, no porque sí. Eh, Así que en ese sentido fue un ejercicio mucho más intelectual, mucho más medido, y a veces desesperante también, o sea, te lo tengo que mencionar, porque en varios momentos también hubo bloqueo, ¿verdad? Sobre todo porque el proceso creativo en un momento dado se estanca por 2 razones. Primero, por la muerte de una tía, que era junto a mi mamá y a mi papá quien le iba a dedicar el libro. Entonces eso como que, ¿verdad? Me detuvo, y luego vino el huracán María. Entonces en ese momento, pues la realidad eh, fue que me absorbió tanto la necesidad de responder a lo que estaba ocurriendo en mi entorno, que la literatura como que se quedó a un lado, ¿verdad? Y se puso en pausa, y entonces tuve que esperar un año, quizás más o menos un año, para retomar y decir, bueno, hay que sacar a flote esta tesis y luego eventualmente sacar el libro ya como una obra de arte. Así que el proceso fue distinto a Pasajeros, fue quizás más denso y menos lúdico, pero igual.
uno se lo disfruta, uno lo sufre, pero lo disfruta. Pues me parece fantástico, como que estoy todavía en shock, estoy todavía en shock. Y pues, e inevitablemente, aunque traté, porque tengo que ser honesta, yo traté en, en- por todos los medios de no escribir del huracán María. Yo no quería integrar esa realidad eh, porque pensaba que no, que estaba demasiado cercano al evento para poder escribir literatura, ¿verdad? Alejarme, tener la Ujú. suficiente distancia para poder escribir de una manera más objetiva y menos subjetiva, pero fue imposible porque surgió de esas casualidades maravillosas que uno de los cuentos, el último del libro, no es el último que se escribió, pero es el último del libro, que se llama 13, no pude, fue imposible. Y te voy a contar un poco la anécdota para que veas cómo quizás también te conté anécdotas de pasajeros, pues te cuento ahora anécdotas de 13 puntos de araña. Cuando viene el huracán María, yo estaba trabajando en Yabucoa. eh, y Yabucoa fue uno de los municipios que más se afectó con el paso del huracán María. Una vez uno pasaba, ¿verdad? Yo vivo en Caguas, así que una vez yo pasaba un Macao, yo quedaba incomunicada. No había señal, no había manera de uno comunicarse. Y Yabucoa estuvo meses sin agua, sin luz. Bueno, agua llegó más pronto, pero sin electricidad. Así que era todo un proceso bien, bien impactante. Y además el área quedó muy impactada por el huracán. Bueno, en ese proceso, el espacio donde yo trabajaba hizo unos centros de acopio y distribución. Eh, Como sabían que yo trabajaba en Yabucoa, bueno, pasaron dos cosas. Estaban buscando a un compositor que vivía en Yabucoa y de repente no lo encontraban. Así que una persona que me conocía y sabía que yo trabajaba en Yabucoa me dice, mira, estamos buscando a este compositor. No sabemos si está bien después del huracán y queremos saber. Así que yo empiezo a indagar eh, a ver si estaba bien para dar señales sobre él. Paralelo a eso, mi tío es poeta, se llama Irán Collazo, eh, y es bastante conocido dentro del mundo literario de la poesía. Y me empiezan a llamar amistades, mira, tu tío está bien, tu tío está bien. Y hasta salió en un programa de radio que estaba y que desaparecido. Y mira, yo hasta donde sé, mi tío está muy bien. Y entonces ahí surge la idea de 13, que son este grupo de poetas desaparecidos. Y el misterio, ¿verdad? Que Carlota entonces ahí desentraña es dónde están estos 13 poetas desaparecidos y se desarrolla la mayoría del tiempo en Yabucoa. Así que los paisajes que se describen son impresionantes porque en Yabucoa tiene puesto esta combinación de mar y campo, tiene Ujú. estas formaciones de piedras que le llaman los guajonales, está la especie del coquí que se llama el coquí guajón porque habita en esos espacios, está este lugar maravilloso que se llama Pandura, que queda por una ruta serpentina, ¿verdad? Que es La Pica, que es uno de los lugares, ¿verdad? Una de las carreteras más impresionantes y peligrosas. Así que tiene todos estos paisajes bien boricuas y tiene todo, es una documentación también de lo que fue el impacto del huracán María en esa zona. Pero todo es la búsqueda de estos 13 poetas desaparecidos, que son viejitos, ¿verdad? Son unos viejitos que están desaparecidos. Y surge pues de estos dos poetas que estaban buscando en el templo de María, fíjate, y es eso, las casualidades, ponerle una lupa y tú transformarlo en literatura. Tu Igual mi proceso, tío estaba muy bien y el otro compositor también estaba muy bien, los dos estaban bien. tu proceso La vida real. creativo me parece tan wow ahora mismo. Y sé que cada cual tiene su estilo de cómo surgen las ideas, pero está bien interesante y bien entretenido. Creo que te gusta, como me mencionaste la entrevista anterior, jugar con todo, con todo lo que aparece. Sí. Así que, Rita, también te pregunto, ¿verdad? Dentro de dónde se encuentra tu libro y dónde pueden las personas ir a molestarte después que hayan leído el libro. Pues mira, a nivel del libro, pues está
Casas y Portadas, Libro 787, Floresta Libros, La Librería Mágica, eh, Casa Norberto o Norberto González, en la librería Laberinto. Creo que ahí te menciono casi todos los espacios donde pueden conseguir 13 puntos de araña. Y si después de leer 13 puntos de araña quieren conversar o compartir sus impresiones, pues pueden escribirme a librospasajeros @gmail.com o nada, buscarme en las redes por Instagram, Twitter, Facebook o visitar librospasajeros.com para conocer más de los procesos y qué estamos haciendo. Perfecto, Rita. Así que para los que nos están escuchando y nos están viendo, recuerden que la información de contacto va a estar en la descripción del video o del audio. Así que pueden contactarla por ahí. Gracias, Rita, por estar nuevamente con nosotros. Este es tu espacio, no hay problema. Y para los que nos están escuchando y nos están viendo, muchas gracias y hasta el próximo episodio. Gracias. Saludos, hemos concluido el episodio del día de hoy. Te recuerdo que si eres autor y te gustaría estar en este espacio, no dudes en escribirnos. También puedes llenar el formulario en linktree/enseriobooks, donde dice Got Interview. Ahí le vas a dar, vas a llenar el formulario y nos pondremos en contacto contigo. Y si eres fanático de la literatura, quieres seguir conociendo sobre otros autores, puedes darle seguir a nuestro canal de YouTube, dale a la campanita para que te notifiquemos cuando tenemos un autor aquí invitado, y también nos puedes seguir en nuestras redes de Facebook, Instagram y Spotify. Así que muchas gracias y hasta el próximo episodio.